Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy reunidos en la primera actividad síncrona del diplomado Formación de Tutores, que está alojada en el módulo 1. Como les comenté y me presenté por el aula virtual, soy la doctora Yesenia Centeno y voy a estar acompañándoles en este inicio de formación profesional. Esta actividad había sido programada para el día jueves pasado, pero fui uno de los sectores de Aragua, los cuales no tuve electricidad y por lo tanto tuve que reprogramarla para el día de hoy, esperando que se pudieran incorporar compañeros. Ya esperé 10 minutos, voy a iniciar porque esta sesión va a quedar grabada, por eso era que lo quería hacer en Zoom, para que así pudieran tener acceso durante todo el diplomado y poder consultar algunos elementos. Lo primero que quería conversar hoy era sobre el plan de evaluación de este módulo. Como ven, tenemos esta primera actividad síncrona y posteriormente tenemos la entrega de la primera actividad sumativa. Como fue indicado, el producto final del diplomado es la elaboración de un artículo académico, pero en el módulo 1 van a ser la primera parte, es decir, la elección del tema, la construcción del título, la elaboración del propósito y hacer el bosquejo de la temática, que en este caso se llama, dentro del artículo, la introducción. Vamos a tener también una clase presencial que está pautada para el miércoles 24 de mayo a las 1:30 de la tarde en el edificio de posgrado o el edificio Mora Márquez, en el aula 205. Voy a dejar de compartir esta pantalla para mostrar la evidencia de aprendizaje. Como indiqué, estamos en el módulo 1, el cual es titulado el proceso tutorial. Aquí vamos a conocer los elementos partícipe en una actividad tutorial. En base a ello voy a seleccionar un tema en el cual quiera yo desarrollar un artículo académico, una escritura. El tema de selección debe estar completamente relacionado con el diplomado de formación de tutores. Y nos vamos a guiar en la construcción de este artículo académico por el instructivo de elaboración que nos indica el Fondo Editorial de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Ellos me establecen dos tipos de artículos. Los artículos de investigación, que son cuando desarrollo una investigación de campo, y los artículos de revisión. Como pueden observar en la imagen, tenemos que ambos artículos tienen un resumen en inglés titulado Abstract, la introducción, que es lo que van a construir en este módulo, y los bosquejos de los temas que van a desarrollar, la metodología empleada para desarrollar este artículo. Si yo voy a construir un artículo de investigación, mi metodología va a estar relacionada a la selección de una población o de unos informantes clave, el tipo de estudio que voy a realizar, la aplicación de instrumentos. Si yo voy a construir un artículo de revisión, mi metodología va a estar relacionada con la documentación. Seleccionar documentos, colocar algunos criterios de búsquedas y expresar algunas categorías o algunas cualidades de esta realidad a través de estos documentos, que serían mis temas y subtemas. Ahora, cuando estoy trabajando un artículo de investigación, voy a presentar unos resultados en base a la aplicación de su instrumento. En el caso de los artículos de revisión, voy allá a construir conclusiones en base a la lectura y selección de temas
o de sus temas dentro de estos documentos. Ambos deben tener, en el artículo de investigación, debo cerrar con una discusión que es una relación que establezco entre las teorías o los constructos teóricos que he consultado desde mi apropiación como investigador y los resultados que obtuve en la aplicación de algún instrumento. Al finalizar, todos deben presentar las referencias. Estas referencias, recordando que son solo y únicamente las que cité en el texto, no todas las que consulté, sino todas aquellas que yo construí una cita parafraseada o una cita textual dentro de mi escrito, son las referencias que voy a plasmar al finalizar mi producción. Y la síntesis curricular del autor, del estudiante que está construyendo en este diplomado formación de tutores, este artículo se basa en colocar el último grado académico, la profesión a la cual se dedican actualmente y la institución a la cual están relacionados, recordando que este diplomado tenemos personal interno UBA y también personal externo. Y sobre todo el correo electrónico. Son los elementos necesarios porque lo que queremos es que la construcción desde este primer módulo, de este artículo, ya tenga todos los prerequisitos necesarios para que luego sus productos puedan ser elegibles a publicación en los distintos contextos que tiene la universidad, ya sea como libros colectivos o en las revistas académicas. Entonces, esta primera entrega, aquí más adelante, titulada Primer Papel de Trabajo, porque lo que voy a construir una introducción, voy a seleccionar mi temática, voy a establecer un propósito de mi artículo, voy a hacer una descripción de la realidad de mi temática. Para eso les dejé unas lecturas relacionadas en la cual pueden hacer uso de ellas y de otros documentos de espacios académicos que se encuentren en los repositorios de búsqueda. Después que yo reflexiono sobre las lecturas que realizo, bueno, entonces identifico el tema, la describo, la situación de la temática que estoy seleccionando, expongo el nombre de mi artículo. Aquí es donde menciono el abordaje metodológico, si es de revisión o es de investigación, las formas como voy a desarrollarlo. Comento la justificación de esta temática y luego hago una explicación de mi estructura. Es decir, si es un artículo de investigación, bueno, indico que voy a presentar, y posteriormente voy a describir la metodología, voy a emplear una presentación de los resultados y una fase de discusión. Si es un artículo de revisión, entonces voy a mencionar los temas que voy a abordar en este artículo. Como es bien sabido, la mayoría de los artículos que elaboramos desde este diplomado son artículos de revisión. Por eso es que el último criterio a evaluar es el bosquejo. Voy a colocarme aquí, que son los criterios para evaluar. Es el bosquejo de los temas y subtemas que voy a abordar en el resto de los módulos relacionados con mi temática. Es bueno que visualicen bien la descripción de esta evidencia de aprendizaje y la rúbrica que está relacionada. De esta manera voy a permitirme construir en base a lo que me están solicitando. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a ubicar el núcleo temático 1, que sería nuestra clase de hoy. Entonces, ya he explicado el plan de evaluación, la evidencia de aprendizaje que se espera entregar en este módulo 1, entonces vamos a conversar un poco sobre los núcleos temáticos. Sobre todo, hoy
en el núcleo temático 1, que es la acción tutorial. Primero, entender que debe poseer una función de acompañamiento, de seguimiento y apoyo del estudiante en su proceso de personalización de los aprendizajes y del desarrollo de competencias genéricas y específicas de la carrera. ¿Qué quiere decir esto? No, el tutor, cuando se le permite acompañar a un estudiante investigador en la construcción de su producto investigativo, es importante entender que yo debo estar casado con la disciplina de formación de este estudiante. Es decir, si el estudiante está estudiando ingeniería, yo debo ser un ingeniero que me dedico a la investigación también y tengo perfil de tutor. Ahora, ¿cómo se construye ese perfil de tutor? Lo primero que están haciendo ustedes es con la formación y algunos que ya tienen un trayecto de como tutores en la actualización de esos contenidos o de esas formas de acompañamiento. Porque no solo voy a acompañar al estudiante en la construcción del trabajo o en la formación investigativa, sino debo estar relacionándome con la temática que él está abordando. Entonces, de ahí va a partir la correcta acción tutorial. Que yo acompañe estudiantes dentro de mi formación profesional y a su vez yo tenga los requisitos y las competencias consolidadas en el campo de la tutoría. ¿Que cuáles son? Bueno, una de ellas la formación como tutor. La otra de estas competencias que deben estar consolidadas es ser un investigador activo. Y la última competencia es haber estado presentando frecuentemente los resultados de esas investigaciones, tanto sea como en el caso de jornadas académicas como en la publicación. Bienvenido, Jesús Herrera. Estoy conversando sobre el núcleo temático 1, que es el contenido que se iba a presentar en la mañana, bueno, ya en la tarde de hoy. Y de todas maneras, la primera parte que estuve hablando era la explicación del plan de evaluación y como esta sesión va a quedar grabada, vas a poder familiarizar. De todas maneras, al final podemos conversar. Y porque apenas están ingresando, pero no quería esperar mucho tiempo porque podía quedarme sin electricidad. Ok. Entonces, dos elementos esenciales para entender la figura del tutor. Primero es un experto. Recibido tus saludos, Jesús. Primero es un experto que acompaña a un estudiante en su construcción de su trabajo de investigación o en su formación profesional. Él dirige o identifica y direcciona las dificultades de aprendizaje que está teniendo el participante y a su vez comprende y busca soluciones, pero esto sí es importante, adaptadas a las posibilidades del estudiante. Por eso es que la tutoría es una actividad individualizada y contextualizada, pues yo tengo que identificar las necesidades, intereses o hasta dificultades de mi estudiante y diseñar un proceso de acompañamiento que ayude a vencer esas dificultades y a su vez consolidar el conocimiento tanto en el área temática de la disciplina de formación del estudiante como la adquisición de herramientas investigativas. Por eso es que el tutor cumple con dos tareas primordiales. Una es ser el asesor de la formación o de la construcción del trabajo de investigación en el caso de aquellos tutores que están solo en el campo investigativo y de ser el orientador del participante. Es decir, que no debemos dejar de un lado al,
a la persona que construye el trabajo de investigación. Sobre todo en este campo que nos encontramos desde la virtualidad, que lo que tomamos del estudiante es el trabajo y entonces no tenemos contacto con el mismo. Entonces es necesario que entendamos que estamos acompañando a un estudiante investigador y no solo en la elaboración de su trabajo de investigativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el acompañamiento tutorial? Primero, debo consolidar que la idea parte del estudiante investigador. No es un hecho de temáticas que están obsoletas o temáticas que no están vigentes o temáticas que les parezcan al tutor. Debo entender que la temática de búsqueda, la intención de investigación, es una idea que debe nacer del estudiante investigador. Que como tutor, mi acompañamiento va durante todo el proceso. Es decir, como estaba diciendo antes, el estudiante procede a la construcción de un trabajo que presenta ante su institución como prerequisito para graduarse, pero hasta allí no debe llegar la investigación. Porque para que esté dentro del campo de conocimiento, dentro de la ciencia que, donde él está formándose y a su vez en la sociedad del conocimiento, requiere que ese trabajo se genere una publicación del mismo, tanto a nivel de artículo como la construcción de tesis a libro, que es una de las modalidades que tiene la UBA, como la socialización en distintos espacios de divulgación científica. Entonces, el tutor acompaña todo el proceso. Y el proceso inicia con la idea de investigación y cierra con la publicación y difusión de ese conocimiento nuevo generado. En el llamado a encontrarnos en la tarde de hoy o a esta primera videoclase, teníamos que hacer lectura de la lectura sugerida que había dejado en el aula, titulada El investigador tras complejo, visión integral e integradora del estudiante universitario. ¿Por qué me parece interesante presentarles un trabajo de mi autoría? Pues me permite mostrar la necesidad de que la tutoría o el acompañamiento tutorial se realice desde un proceso político. Es decir, que yo muestre la formación del investigador de esta visión transcompleja como un elemento integral, o sea, que abarca varios campos disciplinares como integrador, es decir, varios aspectos del estudiante investigador. Hay dos elementos esenciales en esta lectura que quisiera resaltar. Uno es entender lo que les estaba comentando sobre permitir al estudiante ser un pensador libre. Para él ser un pensador libre es necesario que investigue desde sus intereses, motivaciones, inquietudes, necesidades y vivencias. Y para ello debo permitirle un espacio de aprendizaje o de formación autodirigido y autodidacta. Porque esto va a permitir que el estudiante sea creativo, innovador y llegue a la fase de transformación, que es lo que se espera con el proceso de tutoría. Que el estudiante que llegó inicialmente se transforme en un investigador. No solo que entregue un requisito de evaluación o de culminación de una carrera profesional, sino que conlleve a que él pueda seguir investigando, seguir formándose
y seguir aportando conocimiento en su área disciplinar. Otro elemento importante que nos resalta esta lectura es que se requiere que se haga de manera interdisciplinaria. Y es allí donde va el eje de acción desde la tutoría humanizadora, sobre todo en el campo de la educación a distancia, tanto a distancia como uno antes las conocía, como ahora, que es mediada por la tecnología. Porque nosotros tenemos más acercamiento al trabajo de investigación que al estudiante investigador. Y esto es un error, porque si yo no me doy la oportunidad de conocer a mi estudiante investigador, desconozco la conexión que existe entre sus emociones con esta temática que está escogiendo, cuál es su concepción, cuál es su identidad con esta temática. Entonces, el llamado es entender que estoy acompañando a un estudiante investigador en la construcción de un trabajo. No estoy acompañando a un trabajo de investigación. Porque nosotros somos triunos. Nuestro ser integral está compuesto tanto de nuestras emociones como nuestra mente, porque nosotros no vamos a adquirir solamente conocimiento, vamos a tener también las transferencias de herramientas de, de, de abordar la vida. El estudiante que se encuentra construyendo un trabajo de investigación pasa por muchas fases, sobre todo fases desmotivacionales, fases de que al tener nosotros las herramientas consolidadas o al tener una identidad humanizadora del acompañamiento, le permitimos que se conecte con esos momentos difíciles con su tutor y el tutor poder ser hacer un momento de aliento, de suspiro, de, de desahogo, pero aún así un pilar a dar la mano para que el estudiante continúe. Es muy necesario entender estos elementos. Esta lectura me permite ver que el acompañamiento debe ser desde las múltiples inteligencias. ¿Por qué? Porque existe la necesidad de mirar al estudiante, no solo aquel que tiene, un ejemplo es de los estudiantes que trabajan desde el campo de las disciplinas básicas. Las ciencias básicas tienen mucho dominio matemático y posiblemente dificultades para la redacción. Entonces, al yo conectarme con mi estudiante de tutorado, me permite darles herramientas de consolidación, sobre todo en la escritura académica. En viceversa, los estudiantes que son de lengua y literatura o que están más relacionados con las ciencias sociales son muy fluidos en la escritura, pero cuando están trabajando en una investigación de corte cuantitativo, que deben expresar estadísticas, entonces se ven dificultades. Y yo, como tutor, le aporto elementos que él le permita mirarse desde ese otro momento de la inteligencia, que es la lógico-matemática, y pueda abordar ese momento de la investigación. Pero para eso yo tengo que conocer a mi estudiante. Para eso debo entender que estoy acompañando a un estudiante investigador. Por eso es que en la tarde de hoy lo, lo que yo quería dejar plasmado era que tenemos que entender que debemos enseñar a investigar desde el corazón, pero no del corazón del tutor, sino del corazón del estudiante. Cuando el estudiante está conectado con su temática, vive enamorado de su temática, vive apasionado por escribir, por investigar. Y el proceso tutorial ocurre de una manera armónica, por eso es que le coloco amor y paz, porque la relación tutorial es una relación que se establece bajo parámetros de donde está un docente, donde tú eres una figura superior
en conocimiento al estudiante y eso hace barreras y hace la relación tensa. Entonces, cuando nos llegamos a conocer, no es que vamos a perder la jerarquización de la relación, sino que vamos a construir de una manera armónica y pacífica, porque es necesario. Ya el mundo de hoy está bastante abrumado, está bastante turbulento, como también aquellas personas que están esforzándose para seguir formándose tengan que vivir un proceso de investigación bajo parámetros de angustias o, o de tantas dificultades. Entonces, para yo poder tener un acompañamiento tutorial armónico y pacífico, debo construir con el otro, o sea, respetar esas ideas de mi estudiante que posiblemente tengan diferencias con las mías, pero están alojadas en base a su identidad con su temática de investigación. Y a su vez, debo conocer al otro, es decir, tanto me debo dar a conocer como docente tutor, como mi estudiante, darme la oportunidad de conocer a mi estudiante. El otro elemento es respetarse, respetar las concepciones individuales, porque en ir respetando las concepciones de mi estudiante y él a su vez de mi persona como tutor, se construye de manera colaborativa, de manera pacífica y de manera armónica. Eso es lo que quería dejarle en la tarde de hoy. Voy a abrir acá. Veo todavía en la sala a Jesús Herrera. Si quieres comentar algo, conectar tu audio. Creo que tiene problemas. Te indicaba Jesús si quieres hacer algún tipo de pregunta en base a lo que ha estado planteando. Ah, ok, tienes problemas con el audio. Si quieres colocarlo por el chat, yo te doy respuesta. Voy a dar un momentito a ver si Jesús va a hacer algún tipo de pregunta. Porque la idea es que no sea tan largo para que quede el video. Ok, entonces Jesús nos dice se conectó tarde por la situación eléctrica. Está muy interesado en escuchar todo lo dado hoy. Bueno, entonces voy a cerrar, Jesús, para que quede el video. Lo debo alojar dentro de como una hora, mientras hago. Y así, sí, la grabación va a quedar en el aula. Yo lo voy a descargar, voy a editar unos parámetros institucionales que tenemos ahora y lo alojo en la unidad 1, porque en la unidad temática 1, porque este está relacionado con la unidad temática 1. Entonces, voy a dejarle un video que también lo van a visualizar en el día de hoy sobre el núcleo temático 2 y nos vemos en la clase presencial la próxima semana 24. Entonces voy a dejar de grabar para que me permita guardar. Voy a finalizar eso. Gracias Jesús por estar. Ah, me dice que la clase presencial, ¿qué día es? El 24, miércoles 24. Está en la planificación que entregó la coordinadora del diplomado, la doctora Maite Marrero. Y también yo les dejé la planificación como plan de evaluación y donde se identifica que es el miércoles 24 en el aula 205 el edificio de posgrado. Sé que hay unos que son solamente virtuales, por eso es que también voy a dejar un video
de, de la clase. Entonces voy a finalizar para poder colgar esta grabación en el aula virtual. Muy buenas tardes.